vamos a iniciar el análisis particular de las diferentes situaciones que se nos pueden plantear a la hora de llevar a cabo la determinación del ajuste por inflación impositivo. Para ello iremos estudiando los conceptos, sus fundamentos y la mecánica en concreto. La primera cuestión que trataremos son los saldos, activos y pasivos, de las cuentas particulares de los dueños, socios y accionistas. Como primer paso presentamos las disposiciones legales a ser aplicadas en la materia que nos convoca al presente vídeo. El tratamiento en el ajuste estático se encuentra en el artículo 106 inciso A, punto 13, para el caso de su consideración como activo computable y en el artículo 106 inciso B, punto 2 para el caso del pasivo. En el ajuste dinámico encontramos que el inciso D, del artículo 106 agrupa tanto el ajuste positivo como el negativo. Los retiros serán ajustes positivos según el apartado 1.1, dado que implican una salida de fondos que fueron ajustados de punta a punta en el estático y dieron lugar a un ajuste negativo. Los aportes serán ajustes positivos, según el apartado 2.1, ya que representaría ingresos de partidas monetarias que no se encuentran previstas en el ajuste estático por no haber conformado el saldo al inicio, y generan un resultado negativo por exposición a la inflación. Vamos a analizar entonces el ajuste estático de la cuenta particular del titular, dueño o socio. Entendemos que los términos titular y dueño tendrían el mismo alcance, refiriéndose ambos a las empresas o explotaciones unipersonales. Debemos recordar que en estos supuestos nos encontramos ante una división del patrimonio, distinguiendo el patrimonio personal del sujeto de su patrimonio empresario. Como ya sabemos, puede suceder que un sujeto tenga ganancias de las 4 categorías. En este caso, las reglas para la determinación varían para la tercera categoría del resto, por lo que debe aplicarse esta especie de ficción de separación de patrimonios. Podemos ver este hecho en las disposiciones del artículo 61 de la ley, cuando establece que los retiros de mercaderías del contribuyente para su uso personal o familiar se consideran ventas, y se deben valuar al precio que se obtiene por similares operaciones con terceros. También en el artículo 133, cuando regula el cese de actividades de empresas y explotaciones unipersonales, manifiesta esta separación de patrimonios al disponer que la explotación unipersonal continúa existiendo hasta realizar todos sus bienes, o hasta transcurridos 2 años desde la última operación comprendida en su actividad. Podemos decir entonces, que la ley considera al dueño como un tercero respecto de su empresa unipersonal. Vamos a considerar ahora los créditos con el dueño o socio, en el activo del ajuste estático. Si el dueño retira fondos que no pueden ser considerados como un retiro de utilidades, ya sea porque no existen, o porque posteriormente los devuelve, nos encontramos ante un crédito que la empresa tiene respecto de su dueño. Dado que en la ley no existe, para este tipo de sujetos, obligación de devengar intereses presuntos por la disposición de fondos a su favor, si el préstamo no devenga interés significa que esa operación no está generando una ganancia gravada, por lo que la pérdida que puede generar el ajuste por inflación del crédito no está vinculado a ganancias gravadas que hubieran generado los presuntos intereses. Siendo ello así, vemos que no sería razonable deducir el ajuste por inflación de un crédito que no genera ganancias gravadas. Por ello, la ley considera como un activo no computable en el ajuste estático al crédito de la empresa, con su dueño o titular. Ahora bien, la ley también habla de socios. ¿A qué socios se refiere? ¿Qué sociedades se incluyen? No tenemos dudas que la intención del legislador era la de dar el mismo tratamiento que el dueño a los socios de las sociedades que denominamos de personas o sociedades transparentes. Las no incluidas en el artículo 73. Ello, porque en este tipo de sociedades solo se determina la ganancia, para luego distribuirla directamente a sus socios. En estos casos, los saldos pendientes de integraciones de capital no devengan interés y, por lo general, su efectiva integración queda dentro de la esfera de decisión del mismo socio. No podemos considerar que estos sujetos actúen de forma verdaderamente independiente. Igual situación se da con los saldos de las cuentas particulares de estos socios. En ambos casos,
No está previsto en la ley que el crédito de la sociedad devenga intereses, por lo que no hay ganancia agravada que deba ser declarada. Dado entonces, que el crédito no está afectado a obtener ganancia agravada, la pérdida que genera la partida monetaria, por el ajuste estático, no puede ser deducida. Este es el fundamento de la disposición legal. Distinto sería el caso si el crédito devengara un interés de mercado. Nos encontraríamos con una ganancia agravada por intereses. En estos casos el crédito con el socio debe ser computado en el ajuste estático y generar la pérdida por inflación a los fines de gravar una verdadera capacidad contributiva. Dicho de otra manera, si un crédito devenga interés en un contexto inflacionario, para determinar si nos ha generado beneficios, previamente debemos comparar la ganancia por intereses con la pérdida por exposición a la inflación del dinero afectado al crédito. Entre ambas, ganancia financiera y pérdida por inflación, se determinará el resultado. En la ley se trata de hacer lo mismo, si devenga intereses, se deduce el ajuste por inflación del crédito. Si no devenga intereses, no se puede deducir el ajuste porque nos faltaría un componente necesario para saber si la operación generó realmente pérdida o ganancia. El problema que se nos presenta en las sociedades de responsabilidad limitada viene dado por las modificaciones que fueron dándose en el texto legal de manera incompleta. Se modificó el tratamiento de las sociedades de responsabilidad limitada en el año 96, pasando a considerarse de forma equivalente a una sociedad de capital. Y en el año 2017 se las incluyó dentro de los sujetos que deben reconocer intereses presuntos ante una disposición de fondos o bienes a favor de terceros. Todo ello, sin realizar las modificaciones en el capítulo del ajuste por inflación, lo que ha generado una inconsistencia. Antes vimos que si el crédito devenga intereses, el activo que genera este crédito debe ser considerado computable. No sucede esto en las sociedades de responsabilidad limitada ya que, desde la reforma de 2017 devengan intereses presuntos pero sigue sin considerarse computable el activo. Ello genera una distorsión de la capacidad contributiva gravada. Más adelante veremos un ejemplo numérico de lo que estamos comentando. Hasta ahora vimos el activo del ajuste estático. ¿Qué pasa cuando la cuenta particular es un pasivo? La situación es la misma, pero a la inversa. Este tipo de operaciones no se consideran computables cuando el pasivo no devenga intereses o lo hace por debajo de la tasa de mercado. Si devengara un interés, que puede ser considerado pactado entre partes independientes, será computable el pasivo a los fines del ajuste estático, generando una ganancia por exposición a la inflación de dicha partida. Entonces, si el pasivo devenga intereses, los intereses se deducen y, a la vez, se reconoce la ganancia por exposición a la inflación de una deuda. Si el pasivo no devenga interés o lo hace por debajo de las condiciones de mercado, el pasivo no resulta computable, por lo que no genera ganancia por exposición a la inflación de la deuda. Conforme con ello, podemos pensar algunas cuestiones de importancia. Si estamos ante un crédito del dueño o socios, incluidos los socios de una sociedad de responsabilidad limitada, es conveniente que el socio pague a la sociedad una tasa equivalente a la de mercado, ya que de lo contrario, el interés cobrado genera una ganancia agravada para la sociedad pero el activo no genera pérdida por exposición a la inflación en el estático. Si se trata de deudas, resulta conveniente que el interés pagado por la sociedad sea una tasa inferior a la de mercado, ya que así el interés será deducible pero el pasivo no generará ganancia por exposición a la inflación. Veremos ahora qué pasa con los accionistas. La ley no los enumera en el ajuste estático, por lo cual podemos considerar que tanto si fuera un crédito, como si fuera una obligación de la sociedad, serán computables. Más allá del dictamen que enunciamos, y de alguna jurisprudencia, no se puede considerar que el accionista se equipare al socio o dueño. Esto por el hecho de que, en la ley siempre estuvo previsto que los créditos de la sociedad contra el accionista devenguen intereses presuntos en el Instituto de Disposición de Fondos o bienes a favor de terceros. Estos créditos,
para no devengar intereses presuntos, debieron haberse pactado en condiciones similares a las contratadas con partes independientes, por lo que estarían devengando intereses reales. Entonces, el crédito contra el accionista siempre devenga interés, por lo que siempre el crédito contra el accionista debe ser considerado computable en el estático. Resulta baladí discutir más sobre esta cuestión, cuando la ley fue del todo razonable en su tratamiento. Como vimos, no sucede lo mismo con los socios de las sociedades de responsabilidad limitada. En el año 2017 se incorporó también la sujeción al impuesto a las ganancias de los dividendos y distribuciones de utilidades. A los fines de evitar la elusión en el pago mediante retiros de fondos sin la correspondiente distribución, la ley estableció el instituto de los dividendos presuntos o fictos, lo cual tiene una estrecha relación con la disposición de fondos a favor de terceros, en caso de tratarse de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada. Entonces, para saber si estamos ante un retiro de dividendos, o una disposición de fondos que devenga interés presunto, debemos considerar si hay o no utilidades contables a distribuir al inicio o, en su caso, si durante el ejercicio del retiro se generaron utilidades contables. Si la respuesta es afirmativa, los retiros se consideran dividendos. Si no existen utilidades contables, los retiros deben considerarse disposiciones de fondos. Llevado esto al tema que nos convoca. Si los retiros son considerados dividendos para la ley impositiva, por más que figuren en el activo contable, no deberán ser computados. Si ello no sucede, sí deberán ser computados. Dejamos el estático para pasar ahora al ajuste dinámico. Iniciando con el ajuste positivo. Ya nos debe quedar claro que, si durante el ejercicio el dueño o socio retira fondos, debemos hacer un ajuste en el dinámico. Ello porque el estático ajustó de punta a punta los fondos al inicio, y ahora durante el ejercicio ellos dejan de pertenecer al patrimonio del contribuyente, convirtiéndose en una partida no computable del ajuste estático. Para ello es conveniente repasar el esquema de ajustes estático y dinámico que se genera en estas situaciones, para arribar el ajuste neto computable. La situación cambia, si quien retira es un socio de una sociedad de responsabilidad limitada. La redacción en el dinámico difiere de la que vimos en el estático. En el estático, solo puede considerarse computable el activo si el retiro que origina el saldo se pactó en condiciones similares a las de partes independientes en el mercado. En el dinámico, en cambio, el retiro no se considera ajuste positivo tanto si se trata de sumas que devenguen intereses o actualizaciones. O nos encontramos con importes que tengan su origen en operaciones realizadas en iguales condiciones a las que pudieran pactarse entre partes independientes, de acuerdo con las prácticas normales del mercado. Por lo tanto, a pesar de que el saldo retirado no forma parte del estático, el retiro durante el ejercicio no va a ser ajuste positivo en el dinámico, aun cuando retiramos fondos para convertirlos en activos no computables. Todo ello, salvo que el retiro sea considerado como un dividendo, en ese caso el tratamiento está en el punto siguiente, y es considerado como ajuste dinámico positivo. Pasando al ajuste dinámico negativo vemos que, cualquier aporte, de capital o imputable a cuenta particular, porque en definitiva son fondos que se ingresan y van a estar afectados por la inflación. Ello independientemente del tratamiento que le demos luego a su contrapartida, capital o pasivo, según analizamos en las consideraciones de los pasivos computables del estático. Y, en las cuentas de accionistas la situación cambia. No. El ajuste dinámico es similar a lo ya visto puesto que en el ajuste dinámico positivo se amplía los fondos o bienes dispuestos a favor de terceros, y el accionista es un tercero. Y en el ajuste dinámico negativo no se hace distinción de socio o accionista cuando se refiere a los aportes. Finalmente, te dejamos un mini caso práctico con su solución y aclaraciones para que puedas reflexionar sobre lo visto. Primeramente vamos a analizar la situación de un retiro de un socio de una SRL que será considerado disposición de fondos. Brindamos los datos de los retiros,
la inflación y la tasa de interés aplicable a la operación. Para dar con la solución debemos realizar las siguientes consideraciones. Respecto del ajuste por inflación. El saldo de la cuenta particular de 100.000 pesos no se considera computable por el artículo 106, inciso A, apartado 13. El retiro del socio durante el ejercicio por 50.000 pesos, según artículo 106, inciso D, apartado 1.1, no genera ajuste positivo, por el hecho de que devengará interés presunto. Y con respecto de la disposición de fondos, debemos decir que no existen dividendos fictos, por cuanto no existen resultados contables no asignados al inicio, ni tampoco durante el ejercicio se generaron. Ante la disposición de fondos, artículo 76, se deben imputar como ganancia los intereses devengados por los 100.000 pesos desde el inicio hasta el cierre, por los 50.000 pesos, desde la disposición de los fondos hasta el cierre del ejercicio. Podemos presentar entonces la siguiente solución y observaciones. Los problemas planteados para la SRL no suceden si estamos ante una anónima. Vemos que, la solución en este caso, respeta el principio de capacidad contributiva. Por último, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué pasa si, en una sociedad anónima no declaramos intereses presuntos y tampoco consideramos computable al activo de la cuenta accionistas? Como vimos antes, si bien ambos ajustes se compensan, es poco probable que lo hagan de forma exactamente simétrica, así que el ajuste no practicado será positivo si la tasa de interés superó a la inflación y negativo si sucedió a la inversa.